A lo largo de nuestra vida hemos escuchado decir que Estados Unidos y países europeos son países de primer mundo y que países latinoamericanos y africanos son países de tercer mundo. Primermundista suele ser un halago para enaltecer a estos países que se consideran primer mundo, y tercermundista es como una ofensa, como algo malo, como algo relacionado con la pobreza. Países de tercer mundo, tercermundistas, pues esos países que no se consideran desarrollados o que son subdesarrollados. ¿De dónde vienen estas definiciones de primer, segundo y tercer mundo? ¿Por qué solemos escuchar muy poco sobre el segundo mundo? ¿Por qué nos brincamos del primer al tercer mundo? ¿Hay un cuarto mundo? ¿Un quinto mundo? ¿Un sexto? ¿Cuántos mundos hay? Para comprender estas definiciones hay que remontarnos a la época de la Guerra Fría, donde había dos bandos muy bien demarcados. Por un lado estaban los países capitalistas, liderados por Estados Unidos y unificados en la OTAN, y por otro lado teníamos a los países comunistas, liderados por la URSS y unificados por el Pacto de Varsovia. En 1952, un sociólogo francés, Alfred Sauby, se le ocurrió crear las definiciones de primer, segundo y tercer mundo. Lo que explica este autor es que el primer mundo son los países capitalistas, mientras que el segundo mundo son los países comunistas, es decir, Estados Unidos contra la URSS, la OTAN contra el Pacto de Varsovia. Mientras que el tercer mundo son todos aquellos países que no están alineados ni con un bando, el de los capitalistas, ni con el otro, el de los comunistas, es decir, son países neutrales que no se identifican con ninguno de los dos bandos, pero que estos países están sujetos a ser sometidos por alguno de los dos bandos, y eso se lleva a cabo en conflictos internos entre los países. Las fuerzas políticas internas de las naciones luchan por que predomine o el capitalismo o el comunismo. Esto quiere decir que las categorías de primer, segundo y tercer mundo simplemente hacen referencia a que el primer mundo son los capitalistas, el segundo mundo los comunistas y el tercer mundo los no alineados a ninguno de los dos anteriores. Entonces, en este sentido no tiene nada que ver con qué países son más desarrollados o no. Es decir, primer mundo no significa que eres un país más desarrollado que el tercer mundo. O sea, primer mundo y potencia mundial no son sinónimos, son cosas muy diferentes. Hay países de primer mundo que son potencias mundiales, y en su mayoría todos los de primer mundo son potencias mundiales, pero también los del segundo mundo también eran potencias mundiales, porque la URSS era una potencia mundial, Rusia a la fecha es una potencia mundial, China es una potencia mundial, pero son segundo mundo, porque son comunistas, porque están a la izquierda. Entonces, primer mundo y potencia mundial pues no son sinónimos, hay que entender eso. En cuanto a países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos el caso de Chile en 1973, con la entrada de la dictadura de seguridad nacional de Pinochet, pues Chile tuvo un conflicto interno donde la dictadura empujó para que Chile se convirtiera en un país capitalista, mientras que por otro lado tenemos un proceso de revolución en Cuba, en donde hay un conflicto también interno, en el que se disputan para poder impulsar a Cuba hacia un proyecto comunista. Con lo dicho hasta este momento, podemos empezar a inferir que las categorías de primero, segundo y tercer mundo son categorías que solo aplican para definir un contexto geopolítico dentro de la Guerra Fría, es decir, fuera de la Guerra Fría, estas categorías ya se convierten en obsoletas, que la Guerra Fría fue de 1947 a 1991. Después de 1991 están fuera de lugar estas categorías, estas definiciones de primero, segundo y tercer mundo. Pero se invisibilizó al segundo mundo, es decir, a los perdedores, al bloque comunista, e incluso pues hoy en día segundo mundo es algo que no escuchamos tanto como escuchamos primer mundo, tercer mundo. Se pretende invisibilizar al segundo mundo como si el segundo mundo nunca hubiera existido, como si ese bando de Oriente nunca hubiera existido. Y pues recordemos que tanto China y Rusia pues todavía actualmente se ponen al tú por tú, China en lo económico, Rusia en lo militar, pero que ahí andan todavía disputándose
que se dice que incluso estamos en una segunda guerra fría, ¿no? En este momento. Por otro lado, en 1974, un líder político de un pueblo indígena de Canadá llamado George Manuel publicó su libro El Cuarto Mundo, una realidad india, donde explica que hay un cuarto mundo que no es ni el primer mundo de los capitalistas ni el segundo mundo de los comunistas, pero tampoco es el tercer mundo de las naciones-estado latinoamericanas o las naciones-estado africanas, que es el cuarto mundo. El cuarto mundo son estas comunidades indígenas que no tienen el reconocimiento internacional como naciones-estado, es decir, son nacionalidades indígenas, pueblos indígenas, pero que no tienen un reconocimiento como país por parte del reconocimiento internacional, pero que tienen una forma política de actuar, que tienen una forma social y cultural de interactuar, a pesar de que no se les da un reconocimiento. El cuarto mundo vendría a ser todas esas comunidades que se encuentran dentro de un estado-nación, pero que se diferencian del estado-nación, como en el caso aquí en México, por ejemplo, mexicanos que son mexicanos porque forman parte de México, porque su territorio está dentro de la demarcación política de la República Mexicana, pero que ellos se consideran o purépechas o zapotecas o tzotziles, etcétera, ¿no? Entonces tienen una identidad étnica diferente a la de cualquier otro mexicano. Y en el caso mismo de George Manuel, como líder político de un pueblo indígena de Canadá, pues es lo mismo, ¿no? Este cuarto mundo, lamentablemente, pues se ve siempre invisibilizado y opacado por las naciones-estado, ¿no? Entonces, por eso es que es algo todavía muy diferente al tercer mundo o al segundo mundo. Incluso es pobres más pobres que los pobres, marginados más marginados que los que ya están marginados. Haciendo énfasis también en que la noción del cuarto mundo también está contextualizada y demarcada dentro de una realidad geopolítica de la Guerra Fría. Pero ¿qué pasaría si seguimos contando? Entonces nos inventamos el quinto mundo. El quinto mundo son los afrodescendientes, o el sexto mundo, las disidencias sexuales LGBTQ+. Y así nos seguimos enumerando a cada uno de los mundos dependiendo de cuál está más marginado que cuál, o cuál es más violentado que cuál. Para mi perspectiva, esto de enumerar primer mundo, segundo mundo, etcétera, pues es para mí algo completamente ilógico, absurdo, porque pues cada cabeza es un mundo, y si vamos a enumerar mundos, pues nunca vamos a terminar de enumerar mundos. Y además de que entre más lejos del uno esté ese mundo, pues más marginado, más violentado, más discriminado, más alienado va a estar ese mundo. Para mí es una cuestión de jerarquía, que debemos de reemplazar por otra cosa, que debe de dejar de ser una definición para definir la realidad política actual. No nos sirve para definir la política actual. Nos sirven quizás solamente para explicar el contexto de la Guerra Fría, pero fuera del contexto de la Guerra Fría ya se convierten en obsoletas esas propuestas. El cuarto mundo está relacionado o es derivado del primero, segundo y el tercero, pues entonces también es una propuesta que solamente se puede utilizar para explicar el contexto de la Guerra Fría y únicamente. Y sobre todo debemos de dejar de seguir reproduciendo estas categorías para referirnos a la actualidad, porque simplemente seguimos reproduciendo el discurso de que hay un primer mundo que es el mejor porque es el primero. Hay que romper con esas categorías. Pero bueno, si estas categorías no sirven para explicar nuestra realidad geopolítica actual, entonces ¿qué sí sirve para explicarlo? Pues la realidad es que ahorita, al menos desde 2022 hasta la fecha, 2024 y seguramente los años siguientes, nos encontramos en un momento de transición geopolítica que va a definir cuál va a ser el nuevo orden mundial. Se está definiendo un nuevo orden mundial y claramente, como siempre ha sido, pues una época, es decir, nuestra época actual, no va a poder ser definida mientras está sucediendo. Vendrá una definición cuando termine esta época de transición con la cual podamos definir qué es esta época, quizá, pero al momento pues yo solamente la definiría como una época de transición hacia un nuevo orden mundial. ¿Cuál va a ser ese nuevo orden mundial? Pues eso es lo que está por verse. Actualmente existe una idea de que estamos viviendo una segunda guerra fría porque China y Rusia están disputándose los primeros lugares entre las potencias mundiales, tecnológicamente, militarmente, armamentísticamente, contra pues los Estados Unidos y la OTAN, al menos desde 2022, que es cuando surgió el conflicto de Ucrania, y pues más
recientemente el conflicto de Israel, en el que estos dos conflictos se convierten en una antesala de lo que va a venir a ser el nuevo orden mundial. ¿Cuál va a ser este nuevo orden mundial? Bueno, pues se avista que este nuevo orden mundial está transitando primeramente hacia una desdolarización del mundo, es decir, quitarle la hegemonía de los mercados a los Estados Unidos, al nosotros tener que utilizar siempre el dólar como moneda de cambio a la hora de las transacciones comerciales a nivel internacional. El grupo de los BRICS está proponiendo justamente la desdolarización para cambiar el patrón dólar al patrón oro, donde las reservas nacionales van a ser con oro, ya no con dólares, y al momento de que desdolarizas porque ya cambiaste el patrón, entran en vigor todas las monedas nacionales. Es decir, si vas a comerciar, tú puedes comerciar desde México con pesos sin tener que hacer una conversión a dólares. Puedes pagar directamente con pesos, con un precio dado en pesos, porque luego te dan precios en dólares. Cuando los pagas a pesos por la conversión, pues ya no es lo mismo que si directamente te dan el precio en pesos. Entonces ya vas a poder hacer intercambios con tu moneda nacional, ya no vas a depender de los dólares. El anarcocapitalista de Milei está llevando a Argentina a una supuesta dolarización, que para empezar es casi imposible que lo logre, pero está intentando dolarizar en un momento de la historia en el que ya está comenzando la desdolarización. Es decir, personas como Milei viven todavía en un contexto de guerra fría, donde piensan que todavía se está disputando cuando ese round ya terminó. Ahorita ya estamos en otro round y las condiciones ya son completamente distintas, ya que en el próximo round se avista que predomine un nuevo orden mundial multipolar, y yo espero que ese orden mundial multipolar nos lleve a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, como nos los enseñan nuestros hermanos zapatistas, es decir, un mundo en nuestro planeta Tierra como mundo que es, y dentro de ese mundo, cada cabeza es un mundo, hay muchos mundos, millones de mundos. Entonces, ese mundo donde quepan muchos mundos y que ningún mundo sea el 1 y el otro es el 2 y el otro es el 3, no hay que enumerar a los mundos, simplemente es un mundo con muchos mundos donde todos los mundos valen lo mismo, donde todos los mundos tienen que tener ese mismo reconocimiento, respeto, esa misma condición de humanidad y esa misma condición de vida digna, de oportunidades iguales, un mundo donde todos los mundos puedan vivir, no sobrevivir, donde se deje de sobrevivir para poder empezar a vivir. A la chingada con el primero, con el segundo, con el tercero y con el cuarto mundo. Solamente necesitamos un mundo, porque ese mundo ya lo tenemos y es nuestro planeta Tierra, y en ese mundo debemos caber todos y todas. Otra cosa que nos enseñan muy bien nuestros hermanos zapatistas es a darle una nueva perspectiva a lo que fue la Guerra Fría. Para ellos, para los zapatistas, lo que nosotros conocemos como Guerra Fría fue una tercera guerra mundial. Y para esto hay que explicar por qué le llamamos Guerra Fría a la Guerra Fría. La Guerra Fría se llama así por un acontecimiento que fue la crisis de los misiles en Cuba y en Turquía, que fue cuando Rusia estaba atacando directamente a Washington y Estados Unidos estaba atacando directamente a Moscú. Fue a lo largo de 7 días que estaba por definirse el transcurso de la historia. En esos 7 días en los que todos estaban a la expectativa de qué iba a pasar y de que a lo mejor no la iban a contar. O sea, ¿por qué? Porque iban a disparar misiles nucleares y eso significaba incluso acabar con el planeta entero. Iba a ser una guerra muy candente, muy candente por la magnitud de las bombas nucleares. Entonces, durante 7 días toda la gente estaba a las expectativas. Al final se resolvió y no hubo ningún misil nuclear y todos fueron desmantelados tanto en Turquía como en Cuba, y por eso se llamó Guerra Fría. El nombre de Guerra Fría se le puso cuando terminó la crisis de los misiles. ¿Por qué? Porque ya no iba a haber ataques frontales entre Rusia y Estados Unidos, o más bien entre la URSS y Estados Unidos, sino que iba a ser una guerra fría. Pero realmente los zapatistas nos dicen que no es fría, porque nos hacen creer cuando vamos a la escuela y nos enseñan el periodo de la Guerra Fría y en los libros de texto y así, nos hacen creer que la Guerra Fría se llama Guerra Fría porque nunca hubo conflictos militares, porque todo fue una guerra de tecnología, una guerra aeronáutica, una guerra de otra cosa, ¿no? O sea, pero que nunca hubo conflictos militares, sino que eran conflictos más tecnológicos y más
de aeronáutica, etcétera, pero la realidad es que sí hubo un chingo de conflictos, un montón de conflictos por todo el mundo, empezando por la Revolución China, que fue la emergencia de la República Popular China como un país comunista. Y esta guerra de Revolución China desplazó a los capitalistas a la isla de Taiwán. También tenemos la guerra de las Coreas, una guerra que todavía hasta la fecha sigue en pausa y que las Coreas han estado ahí rozándose a punto de ponerle play de nuevo a esa guerra. Tenemos la guerra de Vietnam, tenemos el conflicto de Suez, cuando estaba en conflicto el canal de Suez en Egipto, tenemos las propias dictaduras de seguridad nacional alrededor de todo Sudamérica, tenemos la revolución cubana, tenemos los conflictos guerrilleros en Nicaragua, en Salvador. Es decir, por todo el mundo se estaba definiendo y en todo el mundo había guerra, en todo el mundo había polvorín. No se enfrentaron directamente los estadounidenses y los rusos con los misiles, atacándose directamente, pero sí estaban interviniendo en las guerras internas de cada uno de los países que estaba por definir su postura hacia un bando o hacia el otro, ¿no? En el caso de Cuba, pues ganó el proyecto comunista. En 1970 en Chile también ganó el proyecto socialista democráticamente por Salvador Allende y en 1973 fue desbancado, fue asesinado y su lugar lo ocupó un neoliberal llamado Pinochet y que se hizo dictador de esa nación por 17 años. Entonces la Guerra Fría es por eso que los zapatistas dicen no fue fría, porque sí hubo fuego, sí estuvo candente, había una cacería de brujas por todo el mundo, había una cacería de brujas y las brujas eran los comunistas y donde estuvieras ahí te iban a agarrar. No olvidemos el 1968 aquí en México, que también fue una cacería completamente de brujas que nada más por tener un póster del Che ya era cuestión de que ya te ibas a ir a la cárcel y te iban a asesinar, incluso te iban a desaparecer o lo que fuera, ¿no? Por eso dicen los zapatistas, no fue fría para nada, ¿no? Y dice, eso fue una tercera guerra mundial, sin ataques directos, pero fue una tercera guerra mundial, ¿no? Al término de lo que nosotros nos atrevemos a llamar la Tercera Guerra Mundial y que otros llaman Guerra Fría, hubo una conquista de territorios y una reorganización. A grandes rasgos, la Tercera Guerra Mundial se puede ubicar a finales de los años 80 con el derrumbe del campo socialista de la Unión Soviética y a principio de los años 90. A partir de entonces se vislumbra lo que llamamos la Cuarta Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría abarca de 1946 hasta 1985-1990. Es una gran guerra mundial compuesta de muchas guerras locales. Como en todas las otras, al final hay una conquista de territorios que destruye a un enemigo. El resultado fue, como todos sabemos, la derrota de la destrucción de la URSS y la victoria de Estados Unidos, alrededor del cual se aglutinan hoy la gran mayoría de los países. Es cuando sobreviene lo que llamamos Cuarta Guerra Mundial. La concepción teórica que da fundamento a la globalización es lo que nosotros llamamos neoliberalismo, una nueva religión que va a permitir que este proceso se lleve a cabo. Con esta Cuarta Guerra Mundial otra vez se conquistan territorios, se destruyen enemigos y se administra la conquista de estos territorios. La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahorita? ¿Una Segunda Guerra Fría? Bueno, si entendemos que sí hubo una Primera Guerra Fría, pues quizás sí estamos viviendo una Segunda Guerra Fría o estamos viviendo la antesala de una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Milei sigue pensando que está en la Guerra Fría y habla como si estuviera en la Guerra Fría, ¿no? Pero pues esa época ya fue. Si acaso estamos en una Segunda Guerra Fría, pues la verdad es que ya las cartas sobre la mesa ya son muy diferentes, ¿no? En ese sentido, pues también hay que entender contextos geopolíticos para poder también tomar posturas, porque si no se tienen esos conocimientos geopolíticos de qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde se está inclinando la balanza, ¿cómo vas a poder tomar decisiones? Y si tu mente sigue estando en 1950. Para terminar, nada más me queda recalcar que yo tengo convicción de que debemos de romper con la noción del primero, segundo, tercer, cuarto mundo, que debemos de dejar de utilizarlos esas definiciones y que si las vamos a utilizar solamente hay que utilizarlas para describir el contexto de la Guerra Fría, porque ahorita en este momento de la historia hay que centrarnos en
caminar hacia un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepamos todos. Ustedes tendrán su propia noción de la geopolítica, ustedes podrán hacerse de su propio criterio y decir yo quiero seguir utilizando las nociones de primer mundo y tercer mundo para describir una noción de clase dentro de los países naciones, o yo sí le quiero hacer caso a los zapatistas, yo sí me quiero inclinar porque la Guerra Fría nunca existió y la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial. En el conocimiento histórico y en el conocimiento geopolítico nunca hay verdades absolutas, porque sobre todo en geopolítica es como una partida de ajedrez en la que pues las naciones, las grandes potencias sobre todo, andan moviendo piezas y pues las jugadas son muy inciertas, es decir, las fichas, el movimiento de las fichas siempre son variados y no podemos predecir el futuro. Hay interpretaciones y nosotros podemos construir la historia a partir de las interpretaciones que nosotros le damos a esa historia. Esto fue Filomimixecua. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos. Resistencia para la disidencia. Chao.